Ok, ¿qué tal, colegas? ¿Cómo están? Acá súper contento de estar retomando ya nuestro programa, tu programa favorito, Una ventana hacia el progreso, en un nuevo formato, hoy día en un formato internacional, entrevistando a una persona que está fuera de Chile. No puedo seguir avanzando en este capítulo, en este tremendo proyecto que estamos formando, avanzando, empujando, sin agradecer a nuestros auspiciadores, que son los que permiten que esto esté posible, que son los que nos ponen las lucas, nos apoyan, nos regalan estas poleras con las marcas acá. Primero, FEVEN, la primera feria técnica de ventanas que se realizó en Chile el año pasado y que ahora se proyecta como FEVEN más, incluyendo otras especialidades, siempre buscando empujar el desarrollo de la industria. FEVEN más, muchas gracias por estar acá. Segundo, Sistema Z, el mejor software para calcular proyectos de ventanas, de muros, cortinas, de sistemas acristalados. Sistema Z, el primer software del mundo desarrollado desde dentro de la empresa para solucionar tus problemas. Sistema Z, el mejor software, no te quedes fuera. Tercero, Aluminios 2000, nuestro partner ahí, el procesador de cristales, el fabricante de ventanas. Aluminios 2000, un líder de la industria desde Temuco, desde Puerto Montt, desde Concepción y hoy día desde Santiago. Muchas gracias a Miguel Álvarez. Aluminios 2000, un líder de la industria. Y se suma hoy día Sweet Home. Sweet Home es una empresa de Concepción, una empresa especialista en prefabricados que lleva 24 años trabajando en prefabricados. Hoy día lanza su línea de casas industrializadas. ¿Qué es una casa industrializada? Una casa que sale lista de la fábrica, te la instalan volando en muy poco tiempo, con muy buenos estándares de calidad y sobre todo con el precio muy acotado. Los costos están controlados porque sale todo de la fábrica, no hay imprevistos. Sweet Home, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy día les traigo un invitado de lujo, un invitado chileno que está conquistando Europa por allá en España hace un par de años. Él es un constructor civil de la Universidad Católica, tiene 17 años de trayectoria profesional y hace ya 13 años prácticamente formó su empresa que se llama ITO, ITTO, con dos T. Es una empresa que hace varias cosas, entre ellas inspección técnica de proyectos, gestión de proyectos. Él es Manuel Norambuena. Manuel es casado, tiene 3 hijos y como les contaba, hoy día está en España acompañando a su mujer que está haciendo un máster por allá. Él tiene 3 hijos, está con su hijo por allá aperrando hace un par de años, le ha ido súper bien. Manuel, bienvenido al programa. ¿Cómo estáis? Hola, hola, muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, compadre, bien aquí contento, retomando después de prácticamente un mes de receso, cierre de año. Generalmente es complicado, hartas cosas que hacer, harto que programar para el año siguiente, pero ya súper contento de volver y sobre todo de volver en este nuevo formato. Como les contaba en el último capítulo, tenemos varias entrevistas organizadas ya con gente de Brasil, que ahí estamos con la duda un poco de cómo hacemos con el idioma para que se entienda, estudiando un poco portugués para poder comprender. Así que súper contento, Manuel, súper contento de tenerte. Agradecemos tu tiempo. Sabemos que eres una persona muy ocupada. Agradecemos el que nos hayáis dado el espacio de poder compartir con nosotros para contarnos un poco tu experiencia. Bueno, te dejo la palabra, Manuel, para que nos contes un poco qué hace Hito, cómo llegaste a formar esa empresa, cuál es tu experiencia. Dale, Manuel, te escucho. Eh, a ver, te cuento un poco. Bueno, yo estoy en España, estoy en Cataluña actualmente, acompañando a mi mujer que está haciendo un máster acá. Y bueno, trabajo para Chile, tengo mi empresa en Chile desde allá hace varios años. Hacemos, como tú comentabas, inspección de obras, hacemos gestión de proyectos, licitamos muchas obras. Y comencé a desarrollar la empresa hace aproximadamente 13 años, 12 años, entre medio le cambié el nombre, pero aproximadamente ya hace, por ahí por el 2012 empecé a trabajar de forma ya independiente. Y esto, bueno, se generó porque una de mis experiencias, o mis principales experiencias, incluso dentro de la primera práctica cuando estaba en la universidad, fue trabajar de hito. Luego cuando salí, estuve trabajando también un tiempo de hito en la Católica y después empecé a ver que me fui, bueno, yo soy de Talca originalmente, me fui a estudiar a Santiago, estuve 10 años en Santiago, trabajé en Santiago un tiempo y luego volví a Talca y en esa zona me di cuenta que no habían empresas que se dedicaran profesionalmente a hacer el trabajo que yo hacía en Santiago, que fue lo que estuve haciendo durante un tiempo. Así que vi esa oportunidad
me di cuenta que entre Santiago y Concepción aproximadamente no habían empresas serias dedicadas a esto, así que aproveché ese espacio y formé mi empresa y la verdad es que nos ha ido bastante bien durante estos años. Oye, Manuel, hablamos de hito, ¿cierto? Pero la gente que nos ve, seguramente la mayoría no sabe lo que es hito. ¿Puedes explicar un poco qué es hito, qué es ser hito, qué hace un hito? A ver, primero la empresa se llama Ito, Ito SPA, Ito con doble T, ¿ya? Es el nombre de fantasía de la empresa, el nombre oficial. Y existen los hitos, que evidentemente el nombre viene de ahí, digamos, del acrónimo de Inspección Técnica de Obra, ¿ya? La inspección técnica de obra es algo que está establecido por ley, que te lo exigen para muchos proyectos públicos principalmente de ocupación pública. Y hay un montón de clientes privados también o de proyectos que incluso muchos de ellos no es exigencia, pero que el cliente lo requiere por un tema de estructura, de orden, de calidad, principalmente de control de costo, de gestión. Nosotros, a ver, dentro de lo que hacemos, podríamos denominar nosotros gerenciamos proyectos, ¿ya? Gerenciamos proyectos para clientes, trabajamos, por ejemplo, nosotros como trabajamos en la zona de la zona central, de la región del Maule principalmente, trabajamos con muchas empresas relacionadas con la agroindustria, con empresas del sector agroalimentario, por ejemplo, pero también también trabajamos con otros proyectos, como por ejemplo en la clínica, en colegios, en casa, en condominio, en edificios. Eh, y dentro de lo que nosotros hacemos, que es gerenciamiento de proyectos, está la coordinación, licitamos proyectos, inspeccionamos y también trabajamos haciendo informes técnicos, recepción. Si lo vemos solamente desde la perspectiva de la inspección técnica, que es lo que evidentemente vendemos más y es lo que es más largo porque durante la duración de las obras, eh, es el control técnico y administrativo o la supervisión técnica administrativa como partner del cliente, como el apoyo técnico, como podría ser como una gerencia técnica del cliente que controla administrativamente y técnicamente la obra en términos de costos, en términos de plazo, en términos de calidad, materiales, en términos de recepción de obra, de control Ah, geométrico y una serie de elementos que son propios de la obra, ¿ya? Hay una idea, a veces yo me nos ha pasado varias imaginaba que veces. el hito era eh, que el hito era como el guardián de que la especificación técnica se cumpliera al pie de la letra, pero tú me dices que también en términos de plazos, de entrega, de avances, de todo. El imaginario colectivo de la inspección técnica de obra, o probablemente por un tema también de lo que se hace, por ejemplo, en algunos organismos públicos, es que el hito va a la obra, verifica, va con una wincha, verifica, ve que los ensayos están, ok, y se va, y deja una anotación en el Claro, libro de obra. ¿Te fijas? Pero en el caso nuestro, y en el caso de lo que a mí me tocó trabajar cuando fui hito, a mí me tocó la primera práctica que hice fue en el metro, en línea 4 en Santiago, y me tocó trabajar de hito y era un consorcio de 3 empresas de hito que estaban inspeccionando un tramo del metro, ya que fue en la estación Vicuña Maquena, ya en Vespucio, en la Florida. Entonces eran tres ya, empresas de inspección que estaban controlando la obra, que es una obra compleja, además que estaba el metro construyéndose con la autopista Vespucio Sur en ese tiempo. Entonces, ahí yo me empecé a dar cuenta que esto no era ir a la obra y medir con una wincha, pues no era una cosa de simplemente chequear medidas y chequear ensayo y chequear la obra, ¿ya? Que es como lo más, entre comillas, digo básico porque es lo más, es lo primario, digamos, no porque sea una cosa simple, si tampoco no tiene nada de claro. simple eso. Entonces, eso lo fui viendo. Y luego cuando trabajé en la Católica, trabajé en el DECON, una de las primeras cosas que me tocó hacer fue llevar la gestión de una licitación. Ya en ese momento estábamos con la crisis subprime, me acuerdo por ahí por el 2008, habían muchas empresas interesadas en trabajar haciendo proyectos porque la construcción estaba como decaída en ese momento, y me tocó Claro, trabajar y me tocó gestionar una licitación, ¿ya? Me tocó gestionar una licitación súper ordenada, trabajamos ahí con el DECON, que se hacía un trabajo muy, muy profesional, y nos tocó gestionar una licitación por una obra que después me tocó inspeccionar, que fue una obra en Las Cruces, en la quinta región, que fue una obra espectacular, trabajamos al lado de la playa, al lado del mar todo el tiempo.
Oh, qué suerte. Oye, Entonces, Manuel, no, ¿eso es común de los hitos que también hacen gestionan la licitación? ¿O eso es un aspecto de tu empresa? no, eso es normal, es común en la empresa de inspección hoy día, porque como te digo, por eso te dije, claro, nosotros hacemos inspección, que es lo que más nos lleva en tiempo y evidentemente la mayor venta que tenemos, pero si uno piensa, finalmente esta empresa se convierte en empresa de gestión de proyectos, en gerenciamiento de proyectos, porque los clientes necesitan no solo que las obras sean inspeccionadas o controladas en terreno técnicamente, sino que también tienen que controlar, o sea, en el fondo tienes que velar porque el contrato se cumpla en plazo, en costo, en calidad, que se cumpla la boleta, que estén la boleta de garantía, que se hagan los estados de pago como responde, control de aumento y disminuciones de obra, te fijas, cotizaciones y así. Y nosotros buscamos, incluso nosotros dentro de nuestra empresa, siempre buscamos partir con el cliente lo más anticipado posible. O sea, si la obra parte, si nos llaman el primer día de obra, ya para nosotros de repente es un problema porque no sabes cómo se hizo la licitación, si hay un contrato de construcción, si está todo en regla, te fijas si está todo bien regulado. Es como partir jugando un partido Claro. nuevo de un deporte que no sabes cómo son las reglas finalmente. ¿Te Exacto. O sea, fijas? en una construcción hay un dueño o mandante, ¿cierto? Que es el dueño del edificio que están construyendo y hay una constructora que es la que está ejecutando esa construcción. Ustedes son representantes del dueño que están en terreno vigilando, puede sonar un poco feo, pero supervisando que la constructora ejecute realmente lo que el dueño contrató, ¿cierto? Ustedes Claro. son como el dueño, un representante del dueño en terreno que va a velar porque se cumpla el plazo que acordaron, se cumpla la calidad de los estándares que acordaron, se cumpla un montón de cosas. O sea, ustedes son como efectivamente un representante del dueño, del mandante permanente en la obra. Ahora ustedes son permanentes, ustedes están de forma permanente, ustedes están punto fijo en la obra o hacen visitas en la obra. Ya, para responder tu primer comentario, tu primera pregunta, claro, nosotros le prestamos servicio al dueño, al cliente, ¿ya? Ya. Por ejemplo, te pongo el caso de una clínica, por ejemplo, que nos ha tocado trabajar, o en algunos colegios o instituciones de educación, que no son parecidas, pero es más o menos para que te hagas la idea. En el caso de una clínica, necesita construir, no sé, una ampliación de la clínica o un colegio, por ejemplo, ampliación de un colegio, y evidentemente la gente que trabaja en la clínica o la gente que trabaja en el colegio no tienen conocimientos técnicos, no saben cómo contratar a una constructora, no saben qué tipo de constructora contratar, no saben, muchas veces incluso nos toca que llegamos a proyectos donde no hay ni siquiera todavía un arquitecto, ¿ya? Bien previo, o sea, en muchos Antes que el proyectos arquitecto. muchas veces nos toca llegar antes que el arquitecto porque, por ejemplo, hay clientes que nos llaman, por ejemplo, ya, clientes que tenemos durante mucho tiempo. La primera vez que nos llaman normalmente es cuando va a partir la obra. Tengo una obra, necesito que alguien la controle. Ok, nos llaman, nosotros tomamos los antecedentes que ya hay, hablamos con el arquitecto, hablamos y normalmente incluso ya tienen adjudicada la constructora. Pero como normalmente cuando nosotros no participamos desde el proceso previo, eh, no participamos del proceso previo, eh, hay ciertas falencias, de repente algunas cositas que vamos pillando. Entonces, para el proyecto siguiente, al cliente le decimos, mira, yo te recomiendo que partamos trabajando antes. O sea, si tienes un proyecto, ojalá nos llames 3 meses antes o 6 meses antes. Y hay proyectos, como te digo, que hay clientes que nos llaman cuando están con la idea simplemente. Y nos dicen, tengo una idea, necesito ampliar esto, tengo esto, ¿cómo lo podemos hacer? Mira, y ahí llegamos nosotros y decimos, mira, yo te recomiendo que coticemos con tal y tal y tal arquitecto. Nosotros nos toca trabajar mucho con proyectos del sector agroindustrial, por lo tanto, no todos los arquitectos manejan ese nivel de especialidad técnica del área industrial. Claro. Entonces, te recomiendo, mira, trabajar con A, B y C, estos arquitectos, te lo cotizo, los cotizamos. Este arquitecto también trabaja con un ingeniero civil, estructural, o nosotros buscamos uno, y te recomiendo que trabajemos con la constructora y que invitemos a licitar, por ejemplo, la constructora A, B, C y D, por ejemplo, pero Perfecto. no invitemos a la empresa que se dedica a hacer casas, sin desmerecer, porque esa es otra Claro, especialidad. La empresa que se claro. dedica a hacer casas o hacer edificios, esta empresa probablemente no te va a servir para hacer una planta de procesos de fruta, por ejemplo.
¿Te fijáis? Porque no tiene los especialistas, porque no tiene los subcontratos, porque no tiene la expertise para desarrollar ese tipo de obra. Entonces, claro. esa es más o menos la idea. La segunda pregunta se me fue un poco lo que me habéis preguntado, así que si me podéis recordar, no recuerdo bien de qué se Era trataba. si ustedes hacen visitas a Ya. obra o están de punto fijo en la obra, tienen oficinas Ah, en ya, la obra. ya, perfecto. Mira, depende del proyecto. Normalmente hay proyectos que son muy pequeños en los cuales nosotros hacemos visitas. Normalmente lo mínimo que Mm, establecemos nosotros hoy día para poder garantizar cierto orden y cierto control en la obra, porque después finalmente terminas tú recepcionando la obra, eh, terminas recepcionando la obra frente a los organismos públicos, principalmente frente a la municipalidad. Lo mínimo que nosotros establecemos para obras chicas son 2 a 3 visitas semanales, ¿ya? Pero estamos todos los ya, días como atentos a la obra, siempre estamos atentos, hay un llamado, hay una reunión online, hoy día con mayor razón luego de la pandemia, hay una reunión online, hay un llamado, hay un correo electrónico, estamos todos los días atentos, pero a la obra vamos 2 veces o 3 veces a la semana a hacer una visita, dependiendo de la etapa de la obra, 2 horas, 3 horas, 4 horas, ¿te fijas? Ese es el mínimo. Pero hay otras y obras donde cuando vamos todos los hay, días. Deja de terminar la idea. Ese es lo dale, más básico. La segunda opción es cuando vamos todos los días un rato. Todos los días, por ejemplo, todas las mañanas vamos a ver algo. Y la tercera alternativa, que ya es una inspección de tiempo completo, que es cuando tú dispones a una persona que está de dedicación exclusiva en la obra, que tiene una oficina en la obra y está ya, ahí 100%. E incluso nos ha pasado que hemos tenido hasta 3 personas, tres hitos dedicados de a la punto obra donde fijo. uno se dedica, sí, 3 hitos. O sea, yo te digo, hay empresas, hay proyectos públicos principalmente donde tenéis casi un ejército de hitos en la Bueno, obra, si tenéis, no decían que sé, había uno que tenía un montones. consorcio de 3 empresas de hitos, el Sí, metro. imagínate, o sea, en el metro, claro, en el metro había una oficina, recuerdo que la oficina que me tocó ahí hacer la práctica, estaba la oficina, era una casa que era la oficina de la inspección, y tenía un consorcio de 3 empresas, y ahí tenía, no sé, por 4 o 5 hitos, y ahí también tenía hitos mecánicos, y estaba la parte civil, estaban los hitos eléctricos, te fijas, no es solo hitos Ah, los constructores, sino también tienes ingenieros eléctricos, ingenieros mecánicos, ingenieros de climatización, que a nosotros también, además de prestar los servicios de un hito de visita, un hito de medio tiempo o hito de tiempo completo o un equipo de personas en obra, también nos piden muchas veces que llevemos, por ejemplo, un hito eléctrico y buscamos un ingeniero eléctrico que tenga conocimiento de montaje eléctrico, de tablero, de equipo en obra. También hemos puesto visitas de hitos de refrigeración industrial, hitos de climatización, hitos sanitarios, ¿te fijas? Entonces, no es solamente una visita de un constructor, sino que puede ser de tiempo completo, o un equipo, o incluso también incorporando visitas de algunos ingenieros especialistas de otra área que nos apoyan en temas específicos. o sea, dependiendo de la complejidad del proyecto, es el tipo de inspección, el tipo de servicio que ofrecen, y incluso dependiendo de la complejidad, puede que hayan varios hitos especialistas, Sí, muy especialistas en una cosa en particular, como el caso del metro, por ejemplo, que contaba que había, ya se entiende perfecto. Se entiende sí, perfecto. Oye, sí, interesante sí, el tema, apasionante, me imagino, por eso sí, decidiste armar una sí. empresa en torno a eso. Normalmente también se ve como la lógica de que, bueno, nosotros tratamos normalmente de romper un poco con esa lógica. Bueno, pues la primera que te sea romper la lógica de uno va a terreno solamente a medir, o que está solamente con una visita. Eso, nosotros lo que hacemos normalmente es más que eso, un acompañamiento, una gestión un poco más amplia. Y lo otro que también se ve muchas veces como que el hito del enemigo de la constructora, ¿te fijáis? Y nosotros Mm, buscamos hacer lo contrario. Normalmente, o sea, pasa de repente que nos toca que constructoras o contratistas que a veces no hacen las cosas tan bien y terminamos chocando un poco, pero normalmente lo que buscamos es generar sinergia con la constructora. Y tenemos constructoras con las cuales hemos trabajado muchas veces, que incluso de repente igual chocamos en algunos temas, sobre todo cuando hay que revisar adicionales, principalmente ahí aumento de disminución, ahí cuando uno choca, cuando te toca en el bolsillo, pero en general claro. tratamos de buscar sinergia y buscar constructoras con las cuales ya hemos trabajado varias veces y las recomendamos y trabajamos con ellos y tenemos muy buena relación. E incluso hay constructoras que nos recomiendan para sus propios proyectos. Quieren que
nosotros seamos parte de sus proyectos cuando el cliente no tiene hito, nos recomiendan para que vayamos nosotros a inspeccionarlo a ellos mismos, porque yo te diría que Perfecto. no somos tan amigos de las constructoras o de repente de los profesionales de terreno, pero los dueños de las constructoras a veces nos piden harta ayuda, incluso a controlar a su propio personal para que sus obras terminen de mejor manera. Mira, ¿no? O Una sea, visión un poco más estratégica. ese podría ser como otro servicio. Le pueden dar el servicio también a la constructora. De hecho, le hemos prestado servicio a algunas constructoras. Normalmente cuando son constructoras inmobiliarias, a veces le hemos prestado servicio para mejorar sus propios procesos internos también. Es que al final ustedes se Eh, vuelven como un especialista en gestión al final, ¿por cierto? eh, Como que Justamente efectivamente pueden ir por eso yo ayudando a que hablo de... se desarrolle de mejor manera, que la continuidad de los flujos sean más estables. Oye, bueno, Manuel, mira, como tú sabes que el objetivo de este programa es como traer conocimiento, poner conocimiento y personas con mucha experiencia a disposición de nuestros, digamos, auditores, para que desde la comodidad de su casa, en cualquier rato libre, puedan ver y nutrirse de una conversación rica. Yo sé que tú tenías ahí y te he visto un par de videos que he hecho ahí publicitando un sistema, un método de trabajo, que ustedes aplican y que como es como una receta de, no sé si tanto una receta, pero es como una fórmula que tienen para hacer las cosas vayan saliendo bien, un método de 4 pasos, 5 pasos, algo así. Me gustaría preguntarte directamente y darte la oportunidad de contarnos un poco, porque, como te digo, aquí lo que buscamos es como entregar pequeñas recetas de éxito, pequeñas recetas, pequeñas experiencias que te permitan ir pasito a pasito, ir evolucionando, ir posicionándote tu empresa, tu desempeño hacia arriba. Te pido que nos contes un poquito cuál es ese método, Manuel. Bueno, sí, efectivamente, hace ya un par de meses que estoy subiendo algunos videos, como tú comentaste. He estado subiendo algunos videos y estoy subiendo también algunos artículos en LinkedIn. He comenzado a desarrollar y a compartir un poco de información. Respecto a lo que tú planteas, bueno, nosotros con el paso de los años y con el aumento de la cantidad de proyectos, de la cantidad de gente con la que trabajamos, hemos ido, bueno, como problema al principio, como dolor, es que comienza a generar mucha información. La obra, sobre todo las obras más largas o obras que tienen muchas etapas o que partimos muy previamente o muy anticipadamente y mucho antes que la obra de construcción, hemos desarrollado o hemos tenido el problema que se nos genera mucha información de muchas especialidades distintas o de muchos frentes. Entonces, nosotros empezamos a separar esto por etapas. Primero, en etapas cronológicas, ¿ya? En etapas cronológicas, como te decía al principio, si lo miramos desde la gestión del proyecto, desde la coordinación o del gerenciamiento del proyecto, como queramos llamarle, hemos establecido 4 etapas temporales, ¿ya? Desde lo más anticipado hasta lo último. Entonces, nosotros hablamos de la matriz 4x4, ¿ya? Creamos un método que es un método interno nuestro, que es el método o es la estructura que usamos para todos los proyectos, que es la matriz 4x4. Y cuando hablo de 4x4 es porque tiene cuatro etapas temporales o 4 filas, o sea, perdón, 4 columnas, y tiene 4 tópicos principales en el desarrollo de cada etapa. Entonces, si te cuento un poco, en la matriz 4x4 se compone de 4 columnas, que es la parte muy previa, que es la parte de la coordinación inicial, cuando partimos con el proyecto, muchas veces con lo que te decía, cuando buscamos, por ejemplo, un arquitecto, cuando buscamos a un ingeniero civil estructural, cuando buscamos los especialistas sanitarios o de climatización o lo que sea, eh, esa parte de coordinación inicial, donde se desarrolla el proyecto, donde se desarrollan los planos, se desarrollan los modelos BIM o se desarrollan los diseños en general, los estudios de mecánica de suelo, estudios topográficos, ¿te fijas? En esa etapa de gestión inicial, de coordinación inicial, es la primera etapa de la matriz 4x4. Luego la segunda es cuando licitamos la obra, ¿ya? Cuando buscamos a las constructoras, hacemos todo el proceso de licitación de obra y, y desarrollamos, redactamos los contratos, las bases, hacemos los itemizados, hacemos presupuestos oficiales muchas veces, y esa segunda parte nosotros le llamamos la licitación, ¿ya? La licitación, buscar las constructoras, licitar, adjudicar, contratar, ¿ya? Todas esas etapas nosotros también las desarrollamos. La tercera etapa de la matriz 4x4 es la etapa de obra, ¿ya? La etapa de construcción. Y eso es lo típicamente que es la ITO, la Inspección Técnica de Obra, Perfecto. ¿ya?
Entonces ahí tienes todo el control técnico y el control administrativo de velar que ese contrato, que todos esos planos, que todos esos modelos, que todas esas especificaciones, esos informes, esas fichas técnicas, se cumplan, ¿ya? Se cumplan en costo, plazo, calidad, al costo correcto, de acuerdo a los aumentos y disminuciones que puedan haber salido entre medio, controlando valores pro forma, etcétera. Y después, la última etapa es la etapa de recepción y puesta en marcha. Como trabajamos mucho en el área del área industrial, hay mucha puesta en marcha, hay mucha puesta en marcha de equipos, de líneas de proceso, por ejemplo, de equipos de zonas refrigeradas, zonas con frío o con congelado, por ejemplo, bombas, sistemas de hidráulicos, ¿me entiendes? Entonces, como te digo, tiene 4 etapas: coordinación inicial, licitación, construcción y la recepción municipal, recepción del contrato y la puesta en marcha, ¿ya? Perfecto. Esos son las 4 etapas temporales, digamos, las 4 columnas. Y después de la matriz 4x4 tiene 4 filas. Y ahí nosotros separamos, partimos por la parte de comunicación, todo lo que es reportabilidad, acta, carta, informe, todo lo que es el control de la comunicación del proyecto, porque De es las 4 fundamental. O etapas. sea, de las 4 etapas, claro, es transversal. ¿Te fijáis? Las 4 Es como etapas. es Entonces una ahí matriz, hablamos de, claro. es una matriz, claro, pues es una matriz 4 por Claro. 4 Entonces, las 4 etapas, la primera es la parte de comunicación, ya donde tenemos todo el control. O sea, es que es muy importante, esa parte es muy, muy importante, porque nos pasa muchas veces que, como son empresas que se dedican a otras cosas, los gerentes o los dueños, las gerencias, nos piden informes bien completos. Entonces tenemos que entregar el informe con las boletas de garantía, con los pagos, con los anticipos, con el control de costos, curva S, fotografía, control de prevención de riesgo, etcétera. Entonces, la parte de comunicación, como digo, toda la reportabilidad y todos los documentos que se emiten es súper importante. La segunda parte, nosotros le llamamos responsabilidad, que tiene que ver con todo lo legal, ¿ya? Cuando hablo legal, hablo del cumplimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcción, las ordenanzas locales, por ejemplo, la ley de accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, cumplimiento, por ejemplo, de todo lo que es la declaración de impacto ambiental, resolución de calificación ambiental. También, como te digo, nos toca trabajar harto con empresas industriales, donde el tema ambiental y de seguridad y salud ocupacional es súper, súper importante, ¿ya? Muy importante. Entonces, el segundo parte es la parte de responsabilidad legal, principalmente el cumplimiento legal, ¿ya? La tercera parte es la parte de costo y tiempo, de costo, ¿ya? La parte de recursos se llama, la parte de recursos. Y ahí tenemos principalmente todo lo que es costo y todo lo que es tiempo. Ahí tenemos presupuestos, estados de pago, aumento de disminuciones de hora, boletas de garantía, pólizas de seguro, todo muy, muy controlado en ese sentido. Eh, y además la parte del tiempo, la carta GAN, curva S, aumentos de plazo, por ejemplo, todo eso lo controlamos en esa parte de recursos. Y la última, que es la más fuerte en términos de control, en términos también de mucha documentación, es la parte técnica, ¿ya? Y ahí entramos en la parte técnica. Entonces, como que tú pensáis, dentro de toda esta matriz, la típico, como que uno piensa hitos como la parte de construcción, la parte técnica, ¿te La fijáis? parte Pero si te técnica. fijáis, de nuestra matriz es una de las 16 partes, Una. una de las Exactamente. 16 partes, ¿cachai? Entonces ahí Exactamente. vamos a la parte técnica. Y la parte técnica, tú tenés etapas técnicas desde cuando tú partes buscando un arquitecto y empiezas con los primeros planos, primeros bosquejos, primeros modelos, ¿te fijáis? Hasta la puesta en marcha también. Finalmente, en la última parte del proyecto también tienes muchos documentos, mucho plano as-built, mucha ficha técnica, manuales de calidad, por ejemplo, manuales de puesta en marcha, etcétera. Entonces, ahí nosotros hablamos de la parte técnica, donde tenemos planos, especificaciones técnicas, certificados, modelos BIM, por ejemplo, como te digo, fichas técnicas y todo lo que nos entregan también los proveedores, ¿te fijas? Entonces, eso en esa imagen completa de la matriz 4x4 trabajamos. Obviamente hay proyectos que trabajamos mucho más enfocados en un área, pero hay proyectos que tenemos que enfocar en prácticamente las 16 partes de esta matriz. Buenísimo, buenísimo. Me imagino que llegaron a eso, quizás, o sea, como la necesidad de tener una herramienta que te facilite la vida, porque me imagino todo lo que comentaste en esas 16 casillas, me imagino así cerros y cerros de documentación, de Mm. información. Me Eh, imagino que fue está, buscando, o sea, nosotros, no sé si te acordáis que nosotros tenemos un software que está acá, uno de nuestros auspiciadores, que es Sistema Z.
Y llegamos a software no porque quisiéramos desarrollar software, sino que porque estábamos vueltos locos. O sea, es muy complicado manejar el tema así artesanalmente. Y llegamos a desarrollar un software que hoy día lo vendemos por todo el mundo prácticamente ya, buscando justamente hacernos la vida más fácil, buscando que el trabajo sea delegable, que sea posible delegarle el trabajo a alguien y controlar que ese trabajo esté siendo bien realizado. Me imagino que algo así fue lo que te llevó no es que quisieras tú desarrollar una matriz, sino que desarrollando una herramienta sobre todo, y también te comento que te invité para acá, porque el hecho de que estés en España haciendo funcionar un negocio en Chile, también habla de que algo hiciste diferente. O sea, si la mayoría de la gente nos cuesta manejar el negocio que tenemos al frente y tú lo estás pudiendo hacer desde España, es porque también algo especial lograste implementar en tu empresa para que te permita, digamos, manejar la control remoto, que es como el sueño que todos tenemos, poder manejar la empresa de cualquier parte del mundo. Tú lo estás diciendo y lo estás diciendo bien por lo que nos contáis. O sea, la empresa funciona. Entonces, esta herramienta de la matriz 4x4 es una buena herramienta que ¿cómo se llama? Podemos compartir acá y ¿cómo se llama? Rescatar de... Una de las cosas que a mí me interesaba mucho preguntarte era eso, porque he visto tus videos y me parecía súper interesante, y yo creo que no solo se puede aplicar a la inspección técnica, digamos, o sea, uno puede rescatar ese formato y aplicarlo en general, es una matriz, o sea, te permite ir controlando cierto, prácticamente yo creo que cualquier tipo de proceso, cualquier tipo de negocio, tú podías aplicar una matriz y ir simplificando, digamos, pasando de un tema así a uno más chiquitito, es más fácil controlar, más fácil eh, gestionar, ¿no? Bueno, efectivamente, la matriz se dio por necesidad, efectivamente. En un momento teníamos muchos proyectos, afortunadamente habíamos crecido harto, te diría yo que pre-pandemia estábamos full, con mucha pega, estábamos con hartas pegas en Santiago, teníamos también en la zona de la Quinta Región, Valparaíso, Viña, Quilpué, estábamos en las Antes de irte a estaciones. España, Sí, pre-pandemia. Yo me vine el 2023 para acá. 23. Pre-pandemia, yo diría 18, 19, empezamos a tomar proyectos grandes también, en Talca con PF, Productos Fernández, la empresa de alimentos, Ujú. y empezamos a tomar proyectos grandes con ellos y en un momento y eran varios. Entonces, aparte de los que teníamos en otros lados, empezamos a tener mucha información. Empezamos a juntar muchísima información, entonces ya en un momento era básicamente trabajar con las nubes, Dropbox, Google Drive, y en un momento empezamos a trabajar con las herramientas de Office 365, ¿ya? De Office. Entonces, y ahí cuando ya empezó a generar un montón de documentación, pasamos a tener prácticamente todo en digital, ya muy poco en papel, lo que sea necesario nomás en papel, el resto todo en digital. Así que empezamos a desarrollar esta matriz, como te digo, y también nos pasaba que estábamos en un proyecto, veíamos la información ordenada de una forma y con otro cliente teníamos la información ordenada de otra forma o el cliente nos pedía ordenarla de otra forma. Entonces eso para nosotros era un problema, porque nos generaba que poníamos un hito en una obra y después se pasaba a otra obra y había como que reeducarlo, ¿te fijas? Como que había que Claro, reinstruirlo claro. en la metodología. Entonces, de a poco empezamos a desarrollar esto y empezamos a separarlo. Lo primero fue separarlo por etapa, que era lo más fácil en términos de tiempo, que es distinto estar en obra, estar gestionando los diseños de arquitectura desde el principio, por ejemplo, o haciendo la puesta en marcha después. Entonces, lo, lo, lo fuimos desarrollando como por necesidad, por un problema que teníamos. Además, a Lo mí me típico, gusta, ¿no? soy súper estructurado en la información, soy muy estructurado en la información, entonces para mí era fácil empezar a escribir y un día mira, ahí hay un dato súper importante. Mira, para que veáis que este dato internacional también, yo creo que te podría servir un invitado que tengo ahí, un amigo, mira, un amigo que no conozco en persona, pero que hablamos hace muchos años. Ah, sí. En un momento por LinkedIn, que de hecho nos conectamos nosotros también por LinkedIn, que lo uso bastante, por ahí por el 2018, 2019, me puse a enviar mensajes por LinkedIn a distintas personas, a ofrecerle servicios, etcétera. Y una persona, José Miguel Valenzuela, me escribe y me dice, mira, yo ya no trabajo en Chile, yo ya no estoy jubilado,
pero trabajé durante muchos años y bueno, conectábamos, he estudiado en la misma universidad, su papá también, y él me dijo, mira, te puedo ayudar, me dijo, te puedo dar mis consejos, porque ya yo ya estoy jubilado y vivo en Miami, me dijo. Yo ya ahora vivo en Miami, mi familia, tengo 4 hijos, 2 hijos viven en Miami y 2 hijos viven en Sydney, Australia. ¿Cachai? Y empezamos a conectarnos, empezamos a hablar por WhatsApp, empezamos a hablar por videollamada y él me dijo, ¿cómo estás estructurando tu empresa? Porque yo también tuve una empresa de inspección en Chile y tuve muchísimos proyectos. Y me dijo, mira, tenéis que armar un manual de operaciones, como un manual de proceso. Tienes que tener un Mm, manual de proceso porque es fundamental. Y me dio tips, muchos tips. Y en eso me puse a redactar, armar, armé un manual de proceso y del manual de proceso salió la matriz. ¿Te fijas? perfecto, Pero fue perfecto. la matriz se fue armando y ese manual de proceso fue como el golpe de gracia, por decirlo de alguna manera, que José Miguel me dio como input para empezar a armar este sistema. Elaboramos el manual de proceso y de ahí como que vimos la luz, como que se iluminó el Exactamente, camino, ¿cachai? Y fue muy, exactamente. fue de mucha utilidad. Y yo a José Miguel se lo enviaba, José Miguel leía, me daba consejos, y todo Mira, a los amigos. Y como qué te digo, yo no choro. lo conozco. De hecho, yo ahora estoy en España y hablo con José Miguel. José Miguel está en Miami, hace correcciones de repente, pero siempre Qué súper choro. súper en buena. ¿Cachai? Qué bueno, Entonces, qué bueno. eso fue, tomar la decisión de manejar la empresa a distancia fue más fácil, porque también esa misma estructura los clientes ya algunos ya la conocen, ya y la dan bastante, al punto que incluso hay un par de clientes por ahí que nos han tomado la estructura y la han ordenado un poco para sus propios procesos, Buenísimo. ¿ya? Así que en ese sentido ha sido súper, súper útil. Oye, Manuel, ¿hay alguna profesión que deba tener un hito? La ley Ya, establece que un profesional competente para hacer hito tiene que cumplir ciertas condiciones. Tiene que ser ingeniero civil, ¿ya? Hay un pequeño vacío ahí porque entiendo que dice ingeniero ¿mm? civil ni sin especialidad. Y a veces me ha Ya, pasado que he visto por ahí ingenieros civiles de otras especialidades que firmando algún documento por ahí. Ingeniero civil, arquitecto, ingeniero constructor o constructor civil, ¿ya? La ley establece como 4 profesiones, definido como profesional competente. Eso es para ya. recepcionar una obra. Oye, Manuel, se nos pasó volando el tiempo. Además, como te contestamos en un formato más corto, ahora redujimos el tiempo porque ahora estamos saliendo por Spotify. Los dejo invitados a que nos sigan en Spotify, no solo en video, sino que también en audio, para que lo puedan escuchar en el auto cuando van manejando, ¿cierto? Y me pidieron ahí que tenía que ser el formato un poco más corto como requisito para esto. Así que, Manuel, antes de terminar, darte las gracias por haberte tomado el tiempo, por habernos contado en este ratito tu experiencia, habernos contado tu matriz para que podamos rescatar nosotros lo importante. Te dejo el espacio para que digamos, promociones un poco a Ito, cómo encuentran a Ito, cómo te contactan, cómo llegan a saber de ustedes, a poder contratarte, Manuel. Lo más fácil es ito.cl, itto.cl, la página web de nuestra empresa, ahí están los contactos. Lo otro es mis redes sociales, Manuel Norambuena, principalmente la que más uso es LinkedIn, pero también tengo en Facebook, en Instagram, en TikTok, entiendo, sí, TikTok también la tengo, y las redes sociales de Ito que también la movemos, pero principalmente la página web donde tenemos la información y LinkedIn, la red social que yo más uso. Así que si, de todos modos, si alguien tiene alguna duda o necesita ayuda o de repente necesita algún apoyo, alguna consultoría y podemos conversar y hacer una reunión y no es necesario que nos contraten o que tengamos que establecer un honorario inicial para conversar, simplemente me pueden pedir una ayuda y yo estoy disponible para guiarlo y si después podemos gestionar, o sea, podemos cerrar un trato o prestar algún tipo de servicio remunerado, o sea, ideal, pero si alguien necesita ayuda, yo feliz de ayudarlo y estoy abierto también a nuevas invitaciones o a conversar con quien Qué sea bueno. necesario, sea Así, posible, así así que como te estoy abierto. ayudó, así como te Claro, ayudó José Miguel, dijiste, ¿cierto? Esto es sí, una cadena de favores que al final uno justamente. recibe y, ¿verdad? Entrega y recibe y entrega y recibe. De eso se Sí, trata sí, esto. Por eso tu intención de venir acá a compartir y este es el fin, digamos, de esto que estamos haciendo, este programa de venir sin ninguna remuneración, más que las ganas de compartir, de ayudar, ¿cierto? Y que a todos nos vaya mejor y como país,
como emprendedores nos vayamos nivelando para arriba y nos vaya yendo mejor. Te agradezco mucho, Manuel. Te agradezco mucho, son las Perfecto. 6:54 de la mañana, aquí estamos terminando de grabar, tenemos 5 la diferencia con España, me levanté temprano hoy día para entrevistarte. Muchísimas gracias, que te siga yendo muy bien. Y bueno, acá está tu casa. Eventualmente, si tenéis ganas, si tenéis algo que contar, contáctanos de nuevo, Manuel, y aquí está tu casa. Muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, que te siga yendo espectacular por allá, por el viejo continente, poniendo bien alto el nombre de nuestro país. Muchas gracias, Perfecto. Manuel. Perfecto, muchas gracias, Francisco, y estamos en contacto ahí, abierto para cualquier requerimiento. Muchas gracias a ti.